Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saluda Brian Bencomo. Bienvenidos al segundo video de este curso Fundamentos del HTML. El día de hoy vamos a hablar acerca de los archivos, los elementos y la estructura básica del documento. Bien, para comenzar voy al escritorio y voy a crear la carpeta que va a contener los archivos que serán parte del sitio. Ponle el nombre que tú quieras, yo le voy a poner Vitech Studio. Bien, para crear un archivo debes escribir el nombre seguido de la extensión. La extensión de los archivos HTML es .html o .htm. Para crear el archivo principal de nuestro sitio debemos abrir el editor de código, buscar la opción File o Archivo y New File, nuevo archivo. Se abre una nueva pestaña que no está identificada, así que para guardarla vamos nuevamente a File, Save As o Guardar como y buscar el directorio que hemos creado para tal propósito. En mi caso he creado una carpeta en el escritorio y la he llamado Vitech Studio. Selecciono la carpeta, escribo el identificador del archivo, en este caso ejemplo, seguido de un punto y la extensión HTML, bien escrita. Enter y vemos que ya la pestaña ha cambiado a ejemplo.html. Bien, ahora me voy a dirigir a la carpeta y vemos que allí se ha guardado el archivo ejemplo.html. Si vamos a las propiedades, vemos que el archivo es un archivo .html que se va a abrir con un navegador, en mi caso Firefox, porque es el que tengo como navegador predeterminado. Quiere decir que si yo doy clic en el archivo, se me va a abrir una pestaña en el navegador Firefox. Bien, como puedes ver, es una página que no tiene título y tampoco contenido. Bien, antes de agregar el contenido de nuestra página, debemos conocer antes qué es un elemento. Básicamente los elementos son los que componen el documento HTML. Estos cumplen una determinada función, es decir, si yo quiero insertar una imagen, utilizo el elemento correspondiente para realizar formularios, para crear listas, titulares, encabezados, utilizo el correspondiente elemento. También hay que tener en cuenta que están formados por etiquetas y ya vamos a ver qué son las etiquetas. Los elementos también pueden funcionar de manera descendiente, es decir, que puedo tener unos dentro de otros. Si deseas consultar los elementos de documentos HTML y sus funciones, te recomiendo que busques en Google elementos HTML. Esta página me ofrece referencia, me ofrece documentación a cada uno de los elementos de HTML5. Esta página organiza los elementos por su función y los lista por su etiqueta de apertura. Además ofrece una breve descripción de ese elemento. Por ejemplo, el elemento HTML representa la raíz de un documento HTML o XHTML. Todos los demás elementos deben ser descendientes de este elemento. También puedes ver otros elementos y además te dice qué elementos pertenecen a la versión de HTML5. Bien, pero antes vamos a ver qué son las etiquetas de los elementos. No son más que un fragmento de código que comprende el nombre del elemento rodeado por paréntesis angulares. La gran mayoría de etiquetas posee su compañera, una etiqueta de cierre. Digo la gran mayoría porque hay excepciones. Verás por allí algunas que no tienen una correspondiente etiqueta de cierre, simplemente la etiqueta de apertura. Como primer ejemplo, crearé un artículo de noticia. Este cuenta con un título y además con dos párrafos. Es decir, que yo debo utilizar elementos que me sirvan para crear títulos, encabezados, y otro que me sirva para crear párrafos. Así que si vamos a la documentación de elementos de HTML, vemos que existe una etiqueta o varias etiquetas un grupo de elementos, mejor dicho, que me sirven para crear
titulares, que me sirven para crear elementos de cabecera. Así que para crear el título debo utilizar la etiqueta H1 en este caso porque es un título principal. Abriré el archivo fuente de mi página y voy a escribir la correspondiente etiqueta, etiqueta H1. Recuerden que esa etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Entre estas etiquetas debe ir el contenido, es decir, el título, esa cadena de caracteres que yo quiero que sea el título de la noticia. Así que voy a la página y copio el título. Copio y lo pego en medio de las etiquetas. Para ver los cambios en el navegador debo antes guardar cambios. Así que guardar y me voy al navegador. Recargo la página y vemos que allí tenemos el título principal de la noticia: los Caracas Magallanes de la temporada 17-18. Para escribir el contenido de la noticia debo utilizar párrafos, es decir, que debo buscar el elemento que me sirva para tal propósito. Aquí vemos que en la sección de agrupación de contenidos hay un elemento P y define una parte que debemos mostrar como un párrafo. Así que para crear estos párrafos, vemos que son dos. El primero lo copio y lo pego debajo del título como un párrafo, es decir, entre las etiquetas P pego el párrafo de la noticia. Para ver nuevamente los resultados, guardo los cambios y me voy al navegador, refresco y vemos que allí me aparece el párrafo, el primer párrafo. Para copiar el segundo párrafo, el mismo procedimiento. Copiamos. Voy a copiar este segundo párrafo, me voy al editor y creo un elemento para párrafos, es decir, etiqueta de apertura P, etiqueta de cierre P. Pego el párrafo, voy a dejar un poquito, guardo los cambios, archivo, save o simplemente control S. Me voy a la página y nuevamente recargo. Vemos que debajo del primer párrafo me aparece el segundo párrafo. Sin embargo, esta página todavía no es óptima y es que no está estructurada adecuadamente. Los documentos HTML deben estar construidos bajo una estructura de árbol estándar y está construida a base de etiquetas. Como puedes ver, son etiquetas o elementos, mejor dicho, que van dentro de otros. Porque como ya vimos, como ya mencioné, los elementos pueden descender. Es decir, que pueden haber elementos dentro de otros. El elemento raíz es el elemento HTML. Luego descienden dos elementos, el elemento head, el elemento body. Dentro de la etiqueta, dentro del elemento head, está el elemento título. Y como ya vimos, hay dos elementos, los que ya creamos, el elemento H1 para títulos y el elemento P para párrafo. Y estos deben ubicarse dentro de la etiqueta, dentro de las etiquetas body. Dicho esto, vamos a crear la estructura de nuestro documento. Así que vamos al editor de código para eso. Ya entendimos por qué este contenido debe ir dentro de la etiqueta, dentro de las etiquetas body. Y es porque es contenido del documento. También vimos que el elemento raíz es HTML, así que debemos utilizar las etiquetas HTML de apertura y cerrar. Como se explicó en la diapositiva, de este elemento descienden otros dos, el head y el elemento body. Sabemos que el elemento head contiene la información que es relevante para los buscadores, como por ejemplo el título. Si yo quiero especificar un título, debo utilizar el elemento correspondiente, que es título. Dentro de las etiquetas del elemento escribo lo que será el título del documento. En mi caso, VTech Studio. Guardo
los cambios y me voy al buscador. Por defecto el nombre del documento es la ruta del archivo. Lo puedes ver aquí en la pestaña. Si yo recargo la página, voy a ver que ahora es Vitech Studio, porque así se lo he especificado en el elemento título. Ahora en el elemento body debe ir el contenido que es importante para el usuario, el contenido de la página. Previamente habíamos creado un titular deportivo con su correspondiente título y párrafo. Yo lo tengo en el portapapeles, así que lo que hago es pegar. Organizamos esto un poco para saber que los párrafos y el título son parte del elemento body, descienden del elemento body. Nuevamente archivo, guardar o control S y nos vamos al navegador. Refresco la página y vemos nuevamente que allí me aparece la noticia con su título y los dos párrafos que habíamos copiado. Ahora sí podemos decir que es un archivo óptimo y que se adapta al estándar de HTML. Y bien amigos, esto ha sido todo por este capítulo. Si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios. Y si te gustó, dale me gusta y suscríbete. Se despide Brian Mencón.